Dios te bendiga, Dios te guarde. A continuación en este video quiero contarte lo que Dios me ha mostrado. Pero no ha sido fácil hacer este video porque sabemos que muchos no van a creer. Pero como sabemos, Cristo viene pronto. Entonces el Señor me ha ordenado que te cuente y que confirme lo que posiblemente Cristo te viene hablando también. El Señor, a través de un sueño, para comenzar quiero destacar que el Señor, a través de un sueño, me mostraba cómo está la iglesia de Jesucristo. La palabra del Señor dice en Salmo 127 lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mediante este mensaje, Dios en el sueño me mostraba en qué situación nos encontramos como iglesia y qué está pasando con su pueblo. Esto no es para entrar en temor, para desanimarte, ni mucho menos para entrar en tela de juicio y contender con la palabra, porque a eso Cristo no nos ha llamado. A continuación quiero contarte con mucho temor del Señor lo que Dios me ha mostrado y espero que sea de bendición para tu vida. Por eso te pido que cuando termines de ver este video lo compartas para que sea de más bendición a de más vida. El mensaje de Cristo tiene que llegar, la confirmación tiene que llegar. Entonces voy a proceder a contar y compartir con ustedes lo que el Señor me revelaba. Primeramente me encontraba en dos iglesias diferentes, es decir, en dos cultos diferentes. De pronto la presencia del Señor está fuerte en este momento, así que voy a hacerlo como Jehová me mande y Él me ayude, ¿sí? De pronto habían dos iglesias. El Señor me mostraba dos tipos de iglesias. Estaban ambos en un culto. Era un solo edificio, era planta alta y planta baja. De pronto el Señor me lleva a la primera iglesia, la cual era con mucha multitud, había muchos miembros, era una iglesia grande, era una iglesia repleta, una iglesia que contaba con un coro grandísimo, pero ese coro tenía una particularidad: estaba lleno de mujeres y hombres, siervos del Señor. Las mujeres estaban vestidas como se espera muchas veces, y aún la humanidad espera ver la santidad reflejada, con faldas largas, velo, sabe, como viste una mujer que va a un culto cristiano. La iglesia era grande, era día de servicio, el culto estaba por comenzar y yo me encontraba muy desesperada. Yo decía, ¿qué hago aquí? Yo no pertenezco aquí, yo debo irme. Y a la vez yo me cuestionaba en mi sueño y decía, ¿cómo que yo no pertenezco aquí si yo amo a Dios? Pero Dios me había llevado ahí a ver algo y analizar algo que yo, a continuación del video, les voy a dar la interpretación de dicho sueño. En ese coro grande había mucha multitud, mucha gente. Entre todas esas mujeres se arrima solo una, preocupada en darme la bienvenida y decirme que estaba en la casa de Dios, que podía estar ahí. En la cual yo le decía, no, yo debo irme, este no es mi lugar. Y el Señor me decía que solamente estaban vestidos de piedad. Las mujeres estaban con sus velos, todas preocupadas por su atuendo. Cada quien preocupado por dar su servicio a Dios, pero estaban descuidando su comunión con Dios. A continuación, como les digo, le voy a dar la descripción para entrar en análisis de la interpretación misma. De pronto yo salgo huyendo de ese digamos, servicio, y voy rápido corriendo y voy a otro servicio de culto.
mientras el pastor de esa iglesia estaba predicando, dentro de la iglesia había muchas mesas, como quien dice que es día de fiesta y día de banquete, iba a haber para beber, comer. Pero eso no era lo triste. Yo observaba todo escondida a través de unas escaleras y yo le preguntaba al Señor qué es lo que pasa allí. Las luces estaban parecidas a las luces que comúnmente se usan en un bar, para no usar otros términos. ¿Usted me entiende? Había mucha bebida, había alcohol, había demás cosas que no puedo nombrar porque si no la red me va a censurar. Usted entiende. Había mucho libertinaje y mientras el pastor predicaba no había cuidado, no había nada, no había temor de Dios. De pronto yo salía huyendo, corriendo, y me encuentro con la sorpresa de que a ambos cultos había alguien que estaba cuidando de ellos. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y él quién es? Y era un guardia, estaba con un arma grandísima. Y yo le preguntaba qué él hacía ahí. Y el Señor, a través de la palabra que les compartí al principio del video, en Salmo 127, y lo vuelvo a leer para entrar, digamos, en la interpretación del sueño. En Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ese guardia, cuando yo lo miraba, él estaba fatigado, cansado. Él no tenía ningún temor, ninguna reverencia a la presencia de Dios. Lo llamaban por teléfono, él atendía, él estaba con su arma, ya no podía. Él estaba cansado. Entonces el Señor, a través de la interpretación de estos sueños, me decía que si Jehová no guarda la casa, en vano es todo lo que estamos haciendo. La palabra del Señor dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El mensaje es el siguiente. Quizás el sueño puede parecer simple, pero no termina ahí. Cuando yo miraba al guardia que estaba fatigado, yo aún sentía que no era mi lugar, yo corría. Cuando yo corría, me encontraba en un campo, en medio de un campo, donde había mucha vegetación. Había una sequía y me encontraba con 5 cuerpos que ya no tenían vida. No sé qué término usar para que la red no me censure. En la cual estaban tapados con yarda, césped, montes, no sé cómo le digan en su país. Ambos, los 5 estaban quemados, les faltaban miembros de su cuerpo. Yo a todo eso le decía, Señor, ¿qué es esto? Yo me encontraba desesperada, queriendo una explicación y una ayuda, un socorro, en la cual aparecían, pero más que perros parecían leones. Y ahí usted entenderá, venían como a rescatarme y a guiarme y a mostrarme por dónde ir. Y de pronto yo decía, pero si alguien los ve a ellos, van a darse cuenta que estoy yo y me van a perseguir. Me van a perseguir, y yo estaba preocupada. Pero estos animalitos que me guiaban me llevaron a un lugar donde había muchas plantas y tenían muchos frutos. Eran plantas de cerezo y tenían cerezas grandísimas y eran como cerezas, de verdad que no, en el sueño parecían cerezas, pero era un fruto casi desconocido para mí. Era un color rojo, eran como fresa, la verdad no sabría bien explicar qué fruto era a simple vista, claro. Y ellos me llevaban ahí, entonces era como que yo tenía que descender y las plantas estaban ahí y de pronto era como que estaba oscuro por la sombra que daban todos esos árboles. Y había mucha gente que estaba cansada de cosechar y tenían mucho fruto las plantas y otros no querían trabajar. Y de pronto todos me miraban, pero nadie quería hablar conmigo, y yo de pronto hablaba con un joven y yo le decía, estás cansado, has cosechado mucho. Y él me decía, sí, estoy muy cansado,
Hay mucho fruto y no hay quien lo coseche. Hay mucho fruto. Y yo le decía, bueno, yo cosecho. Y yo agarraba una bolsa y empezaba a echar el fruto allá adentro. Y él me decía, ¿para qué quieres más fruto? Ya tienes el tuyo. Y entonces yo me quedaba mirándole y decía, pero quiero ayudar. Y él me decía, hay mucha gente, hay fruto. Ahí el fruto ya no te entra más fruto. Y yo pensaba como, y yo en el mismo sueño le decía, sí, es cierto que acá yo tenía una bolsa llena. Ahora, el mensaje es el siguiente. Si usted entra en la interpretación del sueño, nos encontramos con dos iglesias que estaban sirviendo a su manera, que decían servir al Señor. Dos iglesias. El guardia y el pasaje hacia encontrarnos con estos 5 cuerpos, para no volver a repetir. 5, quiero que preste atención, 5. Luego los árboles con fruto. Y ahora viene la interpretación. Le preguntaba al Señor qué significaba esto. Y él me dijo que las dos iglesias, me dijo, quiero que le digas a mi pueblo, y la presencia de Dios está muy fuerte, quiero que le digas a mi pueblo que se vuelvan a mí. Esas dos iglesias que yo te he mostrado es la iglesia de la Odisea y la iglesia de Pérgamo. Entonces yo de inmediato fui a la palabra y dije, y empecé a leer, y digo, es verdad, cumple con todas las características de ambos sueños, de ambas partes. Por eso yo quiero compartirte, para que veas que esto tiene fundamento. Esto tiene fundamento bíblico, lo que estoy hablando, para la gloria de Dios, y para que entremos en el temor reverente que Dios se merece, y para que entremos en conciencia cómo está la iglesia de Jesucristo y qué estamos haciendo. Dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14, el mensaje a Odisea, y lo vamos a leer hasta el 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si recordamos, la primera parte era una iglesia donde estaba repleta, había mucha cantidad, pero poca calidad. Mujeres vestidas de piedad, demostrando una santidad todo aparente, algo que no tenían. Y yo aquí quizás reciba palo indirecta, pero yo no estoy atentando contra las denominaciones que usen el velo en su cabello, porque el velo, sabemos que dice la palabra, es nuestro cabello. Pero el Señor me decía que Él está cansado de vestiduras llenas de piedad, que Él quiere un corazón contrito y humillado, que se preocupe por las almas. Esta era la iglesia de la Odisea, me decía el Señor en el sueño. La iglesia tibia,
la iglesia que solamente le importaba su interés espiritual personal. La iglesia que solamente le importaba una riqueza propia y no la divina. Luego, la iglesia de Pérgamo era la segunda, donde el pastor predicaba y habían convertido la casa de Dios en una cueva, como dice la escritura, como muchos conocemos. Al preguntarle a Dios qué era esto, él me dijo que era la iglesia de Pérgamo. Le voy a leer y compartir en Apocalipsis. Dijimos que la Odisea se caracteriza por una iglesia tibia. Y luego la iglesia en el capítulo 2, versículo, vamos a leer del 14 al 15, el mensaje a Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Era una iglesia llena de pasiones desordenadas, donde se le daba lugar al pecado, donde no había temor de Dios. Es una cosa que yo te cuento, iglesia, y la otra es ver cómo se veía el pecado aún dentro de la casa de Dios. Eso rompía muchísimo mi corazón. Por eso yo espero que a través de este video decidas hoy día levantarte en el nombre de Jesús y decir que vas a marcar la diferencia, que vamos a tener temor reverente al nombre de Jesucristo y a proclamar que Él viene pronto. Luego de ahí, si recordamos el sueño, yo salía, veía al guardia, y ahí Dios me quería decir que Él ya no estaba, que solamente estaban ellos nada más en esa iglesia. Era solo un lugar habitado, más no estaba el que realmente tenía que estar. Por eso quiero compartirte la interpretación de este sueño. Yo seguía corriendo y entraba al campo y veía, otra vez digo con pinza, por así decir, para que no me censuren, estos 5 cuerpos. 5 son los ministerios, ahí viene la interpretación. 5 son los ministerios, como sabemos. Y el Señor me mostraba el estado de la iglesia, cómo están los ministerios aún rotos. Los 5 ministerios que Jesucristo constituyó, los ministerios de ascensión. Como pastores, evangelistas, profetas, maestros de la palabra, apóstoles, están olvidándose de la ley de Jesucristo. Como pocos son los que realmente han entendido cuál es su llamado y están respondiendo como fueron dignos, como fueron llamados, como de vocación, como lo hacen. Yo veía estos 5 cuerpos en mal estado y aún los veía destruidos. Este es un llamado y es una alerta para que la iglesia despierte, para que tome el arado y no mire atrás, para que defienda el nombre de Jesucristo, para que pelee por lo que Dios le ha entregado. Por eso, pastor, que me estás mirando en este momento, ministro del Señor, te vengo a recordar de parte del nombre de Jesús, de que Dios te hizo un llamado, Él te ha escogido, para que le hables a tu pueblo, a su pueblo, de su verdad, para que ames la sana doctrina, para que prediques la palabra tal y como está escrita, para que defiendas el nombre de Jesucristo y para que formes buenos soldados. Este mensaje es para aquel evangelista que lleva la escritura en su boca,
que la lleve también en su vida, que sea hacedor de ella, que siga ganando almas para el reino y que no deje de hablar y que anuncie que Cristo viene pronto. Esta interpretación de este sueño es para los profetas, para que sepan darle al blanco y que sepan a través de la interpretación, la visión, lo que Cristo le está hablando a la iglesia y lo que les está mostrando cómo está el pueblo, para que levanten bandera en señal de victoria y que proclamen, porque tienen poder en su boca, para decir que Cristo vive y que Cristo va a hacer algo por su iglesia, para que defiendan el nombre de Jesucristo y que hablen, porque son la boca de Dios aquí en la tierra, para que hablen en nombre de Dios, para que hablen en nombre de Jehová de los ejércitos, aunque se levanten en contra de sus vidas, aunque sufran persecución, que establezcan, que cumplan con lo que Dios ha dicho de ustedes, para que abran su boca, que Él las va a llenar. Este sueño y este mensaje está siendo compartido, esta revelación de lo que Dios me ha mostrado, es para los maestros de la palabra, para que enseñen lo que está escrito en la escritura tal y como está escrita, para los apóstoles, para que sepan y para que recuerden quiénes son los ministros a quienes ustedes están guiando, a quienes ustedes están direccionando, quienes tienen al lado peleando la buena batalla de la fe. Mi amado hermano, el motivo de este video no es para entrar en contienda ni discusión, ni alcanzar buscar ser quién es más grande que el otro, porque el único grande se llama Jesucristo, se llama Jehová y el Espíritu Santo. Lo que estoy intentando es compartirte la alerta, la misma voz de Jehová Padre aquí en la tierra diciéndonos que nos despertemos, para que Él nos alumbre, para que sigamos adelante. Yo quiero que quede bien claro que el Señor está por nosotros y quién contra nosotros. Nosotros íbamos a ser perseguidos a causa de la justicia y Dios me lo mostraba en el sueño, en la parte donde iba a través del árbol y había mucho fruto y yo conversaba con un joven de un espíritu muy apacible y era la representación de Jesucristo, mas sabemos que no era Él porque dice la palabra que nadie le verá, aún nadie le verá, nadie sabe el día ni la hora, pero esa era una representación de cómo Cristo quiere hablarle a la iglesia y cómo Cristo, el Espíritu Santo, cómo lo contristamos. Y las plantas estaban llenas de frutos y el Señor me mostraba cómo los ministros, cómo los que están al frente de las obras tienen liderando a gente llena de frutos, pero no pueden ejercer, no pueden desarrollar. Esto el Señor me lo mostraba cuando yo le decía yo quiero agarrar este fruto y guardarlo en más bolsas. Y Él me decía, pero si ya tienes. Y Él me decía, hay mucho fruto, pero aún no hay quien lo coseche. Y aún hay fruto y hay quienes cosechan, pero no los dejan. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Estamos realmente por la misma causa? Yo quiero que quede bien claro que el Señor mostraba dos iglesias. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Estamos como la iglesia de la Odisea, tibio. Hemos perdido el sabor. Yo aquí tengo todo escrito, porque era un sueño tan profundo. Y como le decía, Dios me mostraba esas dos tipos de iglesias. Y es como está la iglesia hoy en la actualidad, la de la Odisea, que ha perdido el sabor, ha perdido la sal. Es confundida con el mundo porque no actúa como la luz que es de Jesucristo. La iglesia de Pérgamo, una iglesia permisiva, donde hemos metido el pecado dentro de la iglesia, donde el libertinaje ya es parte de la vida espiritual que decimos llevar. Yo sé que esto es duro, es fuerte, pero aún aquí escribía lo que el Señor me iba diciendo. Es impresionante la tibieza espiritual que se está viviendo.
Y tenemos que despertar. Tenemos que despertar en el fuego de Dios y creerle. Porque Él está a la puerta. Él llama. Tenemos que abrirle para que Él cene con nosotros. Dice la palabra del Señor cuando volvíamos a la parte del sueño del velo. Yo no tengo nada en contra, porque yo sé que ahí me van a decir que el velo es un mandato de Dios. Pero aquí, el Señor, cuando yo veía a todas estas mujeres con el velo, yo no quiero decir que ahí estoy entrando en una generalidad y decir que todas las que usan velo están carentes del amor de Cristo. Pero Dios me hacía ver que hay muchas que usan velo y muchas vestidas de piedad, pero solo una y solo unas pocas realmente tienen a Cristo dentro de su corazón. El Señor me respondía a través de la palabra, y te la comparto, cuando yo veía a estas mujeres con los velos. El Señor me decía, y aquí están ustedes si creerme o no, pero Él me decía que Él ya está cansado de eso, que Él quiere un corazón contrito y humillado. Él ya no quiere más apariencia, no quiere estas cosas. Él quiere que las almas sean salvas, que tu alma y mi alma sean salvas. Y Él me hablaba en 2 Timoteo 3:5, cuando dice la palabra, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y yo me sentía mal ir corriendo y decir, no, yo no pertenezco aquí. Era el Señor mostrándome cómo la iglesia de Jesucristo tiene que evitar esto y huir. ¿Me entendió? Huir de la religiosidad, de la tibieza, en aquellas cuestiones que estamos cayendo como cristianos, como hijos de Dios. Luego la iglesia de Pérgamo, la iglesia permisiva, era muy doloroso, mi corazón se quebrantaba a ver cómo una iglesia parecía, no parecía una iglesia, era un bar. Eso estaba corrompido. Y el Señor me decía que era una iglesia permisiva. Y dice, ahí yo escribía lo que el Señor me iba dando, y yo le comparto. Ministros codiciosos de ganancias deshonestas, que estaban permitiendo que el pecado entrara a la iglesia de tal forma que los creyentes participen de cosas paganas y de actos abominables a Dios. Hablo de manera más general, digo acto abominable a Dios para no mencionar y entrar en detalle, para que la red no me censure. Pero usted es sabio y entendido, y usted va a entender a qué yo me refiero. La palabra del Señor nos pide día a día que nos pongamos a cuenta. El Señor quiere de nosotros que despertemos. El Señor le está hablando a la iglesia de Jesucristo en esta hora de que ya no es tiempo de jugar con su palabra, que ya no seamos como la iglesia de la Odisea ni de Pérgamo, y que nos pongamos a cuenta, porque Cristo viene pronto. Él nos quiere con una vestidura blanca, sin mancha, sin arruga, como obreros dignos, como obreros aprobados. Él quiere riquezas divinas. Ahí yo aquí lo he anotado, porque mire, este sueño ha sido muy fuerte para mí. He escrito lo que el Señor me ha ido diciendo y se lo comparto. Riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual. Vestiduras blancas de justicia para nuestra pecaminosidad. Vista espiritual para nuestra ceguera. Eso tenemos que pedirle como pueblo de Jesucristo. Y ya no andar en cosas vanas, en cosas pasajeras. La palabra del Señor, el mensaje a la iglesia, la Odisea, decía que pidiera colirio para limpiar tus ojos. Unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor, iglesia Jesucristo, te está diciendo hoy día que unjas tus ojos con colirio, pero para que mires con una mirada espiritual, para que ya no mires lo pasajero, sino que tu vista esté en lo eterno, porque Cristo viene pronto, iglesia. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y la trompeta va a sonar. Y Él nos quiere limpio. La bienaventuranza dice
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos van a ver a Dios. Dios no está pidiendo ni mucho velo, ni mucha falda larga. Dios está pidiendo tu corazón. Dios no está pidiendo argumentos disfrazados de argumentos bíblicos. Dios está pidiendo tu corazón. Dios quiere, iglesia de Jesucristo, que hables de Él con temor y reverencia, que cuide los 5 ministerios que Él le ha entregado al pueblo, que guardes el fruto que recibiste como buena dádiva, que guardes su palabra, que guardes tu aceite y que procures tener aceite en tu lámpara y que sepas que Jesucristo murió por ti y por mí, que tenemos al Espíritu Santo que nos consuela y que no podemos ya seguir contristándolo. Por eso ojalá que usted y yo no seamos como esas 2 iglesias, tibias, para que no seamos vomitados. Una iglesia permisiva que ame más lo pasajero y se olvide de aquel que lo llamó. Por eso, iglesia de Jesucristo, espero que este video haya bendecido tu vida y que lo compartas con demás personas para que el mensaje llegue, para que alguien recuerde a que Dios lo ha llamado y que diga: yo no soy cualquier persona, mi Dios me ha llamado y yo tengo que responderle. Por eso espero que tu vida haya sido bendecida a través de este video, que hayas entendido la interpretación de este sueño. Para mí ha sido muy difícil grabarme porque la presencia de Dios me inunda y eran muchos elementos, mucha interpretación, pero he tratado de tratar de reflejar lo que Cristo ha querido que yo diga. Así que espero que te sea de bendición, compártelo. Si quieres, suscríbete al canal, dale a la campanita y sean ustedes bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.